Hola, bienvenidos una vez más a UMAM, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy nos vamos a ir hasta Estados Unidos para acercarnos al expresionismo abstracto y concretamente a uno de sus más controvertidos y famosos representantes, Mark Rothko. Un señor de cuya mano, desde cuya paleta, nos moveremos entre Letonia y New York, entre el biomorfismo surrealista y el expresionismo abstracto, para ir pasando paulatinamente a conocer el oscurecimiento de los rectángulos con bordes desdibujados por veladuras que caracterizan su obra más conocida, y un señor que concibe la creatividad artística de lo plástico como una liturgia religiosa. De hecho, sus últimos años en Nueva York, él abominaba del pop art, al que calificaba de extremadamente superficial y asesino. Una obra inaccesible para muchos, inaceptable para otros, unos cuadros que non vano han sido subastados en 75 millones de dólares y que han sido pilar fundamental de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX, en lo que se llegó a definir como la primera escuela pictórica genuinamente norteamericana y que es también prácticamente judía, el expresionismo abstracto. Mark Rothko había nacido como Markus Rothkowitz el 25 de septiembre del año de 1903 en Latvia, Letonia, entonces perteneciente al Imperio ruso. Su padre, Yakov Rothkowitz, era un farmacéutico con inquietudes intelectuales, casado con Anna Golding, con quien tuvieron 5 hijos. De estos 5 niños, solamente el cuarto, Mark, será educado en un cheder, el único que va a recibir una educación religiosa y que quizás hasta cierto punto influya en lo que va a ser su carrera pictórica. Él, de niño, parece ser, bueno, así lo ha contado él, fue testigo activo de algún acto de violencia antisemita por parte de los cosacos contra judíos que se rebelaban contra la coyuntura sociocultural de la época en el yugo zarista. Contó, digo, en varias ocasiones estar obsesionado con una fosa común, rectangular, que será trasunto importante posterior en su obra. Y esto a pesar de que en la ciudad en la que él nació, en Letonia, no hay constancia de ninguna ejecución masiva en esos años. Estamos quizás hablando del posible recuerdo de una narración de hechos de otro tiempo y en otro lugar, pero que se fue haciendo tan nítidamente vívida que impresionó a un niño que a todas luces era un niño muy sensible, también de mayor. En 1910 su padre emigra a Estados Unidos, donde tiene un hermano, el tío Samuel, en Portland, Oregón, que se dedica a la confección, y en 1913 lo hará Rothko con su hermana Sonia y su propia madre, Ana. Y al año de haberse radicado en los Estados Unidos, el padre morirá de un cáncer de colon, dejará a la familia totalmente desasistida, sin herencia. Mark venderá periódicos por las calles y, no obstante, todos consiguen salir hacia adelante, acabará el bachillerato, tocará la mandolina, escribirá versos, irá a la universidad
evidentemente trabajando de por medio en una lavandería y haciendo trabajos en una empresa de mensajería y se matricula en Derecho, no hace nada y se dedica más bien a fundar una revista clandestina en la Universidad de Yale, que 45 años más tarde será una institución académica donde él será investido doctor honoris causa. Después de abandonar los estudios, Mark se radicará en Nueva York y allí va a descubrir de forma casual su vocación artística. Un día fue a buscar a un amigo a la Liga de Estudiantes de Arte y escuchó gran parte de una de las clases que allí se estaban impartiendo y cuando acabó tuvo muy claro que su futuro estaría ligado directamente al arte. No obstante, estamos en 1923, hay un paréntesis de 2 años por el cual él vuelve a Portland y pretende convertirse en un actor de la mano de la esposa de Clark Gable, pero resulta que su figura no es la figura requerida para ser actor en los años 20 en Estados Unidos y regresa a Nueva York en el 25 y es cuando se matricula en la nueva escuela de diseño donde tendrá como profesor ni más ni menos que a Max Weber, que será quien le introduce las primeras nociones del arte como una expresión religiosa, como una fuente para la expresión del tono emocional a través del uso fovista del colorido. Y en esta época él ya está muy influenciado por la obra del gran artista suizo Paul Klee, que también como él viene del surrealismo. Paul Klee y Rothko van a tener bastante similitud en su trayectoria artística y de hecho el expresionismo abstracto o la escuela de Nueva York, como también se la conoce, derivan del surrealismo y llegan a la abstracción porque etimológicamente abstracción significa separación. Y cuando hablamos de separar, tenemos que pensar que solo podemos separar lo que hubo junto. Es decir, la abstracción pictórica es la ausencia de figurativismos. Abstraerse es dejar de pintar figuras, aunque sean surrealistas, que ya son figuras deformadas para la expresión de algo interno y automático y subconsciente. En el separatismo de la abstracción separamos el figurativismo del arte para plasmar solo la esencia de algo, no su forma, sino su forma pura. Y la forma pura va a ser a través de la sinestesia, del color. Esta separación ya tiene que ver con algo religioso porque los Nesidim, en tiempos bíblicos, también son seres apartados del mundanal ruido para dedicarse al oficio de la santidad. Los fariseos, los parushim, también son escindidos de cierta corriente. Es decir, en el tema de la separación, de la exclusividad, hay algo religioso, algo que es un camino que va a llevar a Rothko desde el surrealismo inicial, describiendo la vida neoyorquina de los años 30, 40, lo va a hacer pasar luego al tema mitológico y religioso para acabar en lo que llamamos hoy expresionismo abstracto, esta desfiguración, esta abolición del figurativismo. Él odia la etiqueta del expresionismo abstracto porque esa ausencia de figuración le permite en la pintura llegar a la pintura más rupestre, el símbolo,
que es, o así se cree porque nunca lo llegaremos a saber, un rito mágico religioso. El gran crítico de su época, Sheldon Rothman, le preguntó un día si él era maestro de las armonías y las relaciones cromáticas a escala monumental. Y Rothko le dijo: usted no ha comprendido nada. Yo solo represento emociones humanas elementales, como el éxtasis, la perdición, etc. Y si usted todo lo que ve son relaciones cromáticas, es que no ha entendido absolutamente nada. El objetivo de Rothko era destruir las apariencias, los límites precisos de las formas y llegar a la verdad. Es decir, entendía la pintura como un camino místico, metafísico, religioso, en busca de una luz interna que le lleve a ver la verdad, no una luz solar como los impresionistas, una luz que por desgracia y por ley de vida se extingue en el año de 1970, de una forma en su obra se va apagando, se va haciendo paulatinamente más oscura y tan oscura como que cae ya en la fosa común de la historia del arte que no ha comprendido nada. En 1969, Rothko, enfermo del corazón, se separó de su mujer, se instaló en su estudio y el 25 de febrero de 1970 su asistente le encuentra en la cocina ensangrentado tras haberse cortado las venas con una maquinilla de afeitar y con una sobredosis de antidepresivos. Su legado, hoy tremendamente respetado por las más altas instituciones, se puede ver en los grandes museos del mundo. En la colección familiar está en el Pace Gallery de New York y aquí en España se pueden contemplar varias de sus obras en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía y en el Thyssen-Bornemisza. Y esto ha sido todo por hoy en Auman, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en una próxima edición con una historia totalmente distinta.